ya desaparece por completo. Estas bolsas faringias que me sirven, hacia arriba va a comunicarse con la cavidad oral y hacia abajo con la parte esofágica. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque estas bolsas faringias van a dar diferentes tipos de estructura. Vamos a ver que de la primera a la cuarta bolsa faringea van a dar diferentes tipos de componentes. Si empezamos por la primera bolsa faringea, tiene que ver básicamente con el oído. Da dos estructuras, la caja de tímpano y la trompa de Eustaquio. Esas dos estructuras le pertenecen a la primera bolsa faringea. Vamos bajando. La segunda bolsa faringea básicamente está formada por toda la parte de las amígdalas. Las amígdalas palatinas salen de la segunda bolsa faringea. Y la tercera y cuarta bolsa faringea van a salir glándulas. Hay una glándula en particular que se llama la paratiroides. Esta paratiroides tiene una parte superior y una parte inferior. Pero cuando se está formando, la parte inferior está arriba y la parte superior está abajo. Esta tiene que migrar para que se ubique en su posición final. Por eso, la tercera bolsa faringea compone la parte inferior de la glándula paratiroides y la cuarta bolsa faringea compone o forma la parte superior de la glándula paratiroides. ¿Ok? Es al revés. Si se dan cuenta, la parte inferior de la paratiroides es la tercera bolsa faringea y la parte superior sale la cuarta bolsa faringea. Otra glándula que sale, otra estructura de la tercera bolsa faringea es el timo. Y de la cuarta bolsa faringea es la tiroides, básicamente. Entonces, acá tienen un resumen. Tengo 4 bolsas faríngeas, generalmente son 5 bolsas faríngeas, pero la última desaparece. De la primera a la cuarta me da estructuras. La primera bolsa faríngea es toda la parte del oído, cavidad timpánica, que es oído medio, y me da la trompa de Eustaquio. La segunda es la parte amigdaliana. Tercera y cuarta son glándulas. La tercera es glándula paratiroides inferior más el timo, y la cuarta es la glándula paratiroides superior más la tiroides. Entonces, ya hemos visto los arcos, las bolsas, y ahora vamos a ver los surcos. Estos surcos van solamente un surco, aparece entre la cuarta y la quinta semana, y estos surcos, solamente un surco queda formado. Los demás se obliteran y desaparecen. Y este par de surcos que queda formado, lo que va a establecer es el conducto auditivo externo. ¿Ok? Son 4 pares de surcos, solamente uno queda formando la parte del oído externo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto las hendiduras o arcos, hemos visto las bolsas y los surcos. No es tan complicado acordarse que esto va a formar lo que es la cara. Y con los dos cuadros está bastante resumido cada nervio, cada arteria, cada hueso que sale de cada arco. ¿Ok? Ahora, hay otra estructura que vamos a ver. Vamos a avanzar hasta las 8, que ya falta poquito. Y de ahí, para que se vayan a hacer prácticas. ¿Okay? Un repasito. Ya. Entonces, cuando hablamos de la parte de lo que es la lengua, lo que vamos a decir de la lengua es, como ustedes saben, esa lengua tiene una porción tanto anterior como una porción posterior. La porción, eso se va a dividir de acuerdo a la inervación que va a tener. Hay una inervación sensorial y una sensitiva que es totalmente diferente en la parte anterior como en la parte posterior. Pero lo que tienen que acordarse que al principio esta formación de la lengua es totalmente, si ustedes se dan cuenta, de acá, de estas prominencias, tanto linguales laterales como en el tubérculo impar, va a salir la formación de la lengua. Si les preguntan en el examen cómo se forma la lengua, eso se forma a partir de la 4ª semana y se forma por 2 protuberancias linguales laterales y un tubérculo impar. Esas 3 estructuras van a dar la formación de la lengua. En la parte posterior del cuello, vamos a ver que se van a ubicar diferentes tipos de protuberancia. La protuberancia lingual lateral más el tubérculo impar es lo que forma la lengua. Hay otra protuberancia que es una protuberancia medial. Esta va a formar la cúpula o la eminencia hipobronquial. Y por último está la tercera prominencia, que es la medial, pero la parte más posterior, que va a formar la epiglotis. Toda esa estructura forma parte de la cavidad oral. ¿Ok? Lo que también tienen que acordarse es que la lengua tiene 2 inervaciones. Una que es sensorial, está acá abajo, que tiene que ver con la parte gustatoria. La parte anterior de esa lengua está básicamente inervada
por el nervio facial y la parte posterior por el glosofaríngeo. Esto es con la parte sensorial. Por la parte sensitiva tiene otro tipo de inervación. La parte anterior por el trigémino y la parte posterior por el glosofaríngeo. Si se dan cuenta, la parte posterior no cambia de inervación, siempre va a ser por el glosofaríngeo. La parte anterior siempre cambia de inervación. Cuando es sensorial, o sea, cuando tiene que ver con el gusto, es el facial. En cambio, cuando tiene que ver con la parte sensitiva, la parte anterior es por el trigémino. Ya. Hemos hablado que los arcofaringeos van a formar parte de la cara o la parte ósea de la cara. Pero acuérdense que antes el feto no tiene formación de cara. O sea, si ustedes se dan cuenta, este feto no tiene nada que ver con el niño que nace. La cara del niño no es así cuando nace. ¿Ok? Entonces, esta formación de la cara aparece a partir de la cuarta semana. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes les pregunten en el examen cómo se forma esta cara, se va a formar por 5 prominencias o 5 primordios, por así decirlo. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un primordio que viene de la parte frontal hacia la parte nasal, ¿cómo se llamaría ese primordio? Fronto nasal. Ahí tengo un primordio. Acuérdense que la cara está formada por 5 primordios o 5 prominencias. La primera es la fronto nasal. ¿Okay? Tengo otras 2 prominencias que son pares, que están en cada lado. Hay una que se llama maxilar, que está en la parte superior, y otra que se llama mandibular, que está en la parte inferior. Todas esas tienen que confluir en la parte media para que formen la cara. Entonces, si les dicen en el examen, o les preguntan en el examen, ¿por cuántas prominencias o por cuántos primordios está formada la cara? Por 5. Pero tienen que acordarse que es 1, que es fronto nasal, 2 maxilares y 2 mandibulares. ¿Ok? Ese es el orden. 1, 2, 2. Si se dan cuenta, este proceso o este primordio fronto nasal tiene que ir hacia la parte media y prominencia maxilar, ambos lados tienen que fusionarse en la parte central y la parte mandibular tiene que centrarse también en la parte central. A ver, una idea. Si yo fusiono la prominencia maxilar de un lado y del otro lado, ¿qué estructuras de la cara estarían formando? Aparte de la nariz. La parte superior, o mejor dicho, el labio superior. ¿Ok? Estas prominencias maxilares o protuberancias maxilares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, al fusionarse lo que van a formar es parte del paladar y parte del labio superior. Entonces ya tengo mi labio superior, parte de la nariz. La parte mandibular, ¿qué estructuras creen que van a formar? El labio inferior y parte de lo que es el piso de la cavidad oral. ¿Ok? Entonces así estas fusiones de estas diferentes prominencias van a formar lo que es la cara. ¿Qué pasa si un niño tiene fisura labio-leporino? ¿Qué prominencias estarían alteradas? El maxilar. ¿Y si tiene una alteración en el paladar? El maxilar. Por eso, cuando estos niños nacen con una fisura labio-leporino, está alterado tanto el labio como el paladar. Porque si se entiende, la formación de esta cavidad oral tiene que ver con la parte de lo que es el labio, como también con la parte de lo que es el paladar. ¿Ok? Para que lo entiendan mejor. Miren, acá tengo mis 2 prominencias maxilares, a ambos lados. Estoy viéndolo por dentro. Estas prominencias maxilares tienen que fusionar para dar la parte del paladar, pero a la vez tienen que fusionar para dar la parte de la que es el labio. ¿Ok? Entonces, cuando me nace el niño, así, tiene una fisura labio-leporina, ahora se entiende porque el labio no está fusionado y también involucra el paladar, porque estas prominencias maxilares no se han fusionado. Entonces tiene que ver con la parte externa del labio superior y con la parte interna del paladar. ¿Ok? Ya. Ahora, también estas prominencias, ¿para qué me sirven? Para formar, como dijo su compañera, la parte de las fosas nasales. Si ustedes se dan cuenta acá, la prominencia frontonasal me va a dar 2 prominencias más o 2 estructuras más, que son las de acá abajo, que son las prominencias nasales mediales y las laterales. Si ustedes se dan cuenta, la medial es la que va a involucrar la parte central de la nariz
y las partes laterales, lo que van a dar las alas menores y mayores de la nariz. Estas dos prominencias nasales, laterales y mediales, salen de la prominencia frontonasal. Entonces mi prominencia frontonasal me va a dar dos prominencias más, unas nasales laterales y unas nasales mediales. Estas se fusionan, si se dan cuenta, y van a formar lo que es la nariz. Si les preguntan en el examen, la nariz, acá dice abajo, ¿se forma por cuántas prominencias? Por 5 prominencias. ¿Cuál es la primera que viene arriba? La frontonasal, la nasal lateral y la nasal medial. ¿Ok? ¿Por qué está formada cuáles son las prominencias de la cara? ¿De la cara cuáles son? 5. Ya, son la frontonasal, dos dos maxilares y dos mandibulares. mandibulares. ¿Cuáles son las prominencias de la nariz? Son las protuberancias de la nariz. Frontonasal, que da origen del puente de la nariz, prominencia nasal medial y nasal lateral. ¿Ok? Esas se tienen que fusionar para dar todas las estructuras de la nariz. ¿Cuál es la prominencia que me va a dar el labio superior? Prominencia maxilar. Las maxilares. Y en el labio inferior, Las mandibulares. las mandibulares. ¿Ok? Entonces, para resumirle en todo caso, acuérdense que esta formación de la cara está formada por 5 prominencias. Mis prominencias son frontonasal, maxilar y mandibular. ¿Ok? Mi frontonasal, como dice acá, forma el puente nasal y las prominencias nasales mediales y nasales laterales. Acuérdense las que prominencias nasal lateral y medial salen de mi frontonasal. ¿Ok? Mi prominencia maxilar, la que tengo acá en la parte superior, era el labio superior y parte de lo que son las mejillas. Y mi prominencia mandibular, que está en la parte baja, es mi labio inferior. ¿Lo comprendieron? Muy convencido, no los veo. ¿Lo comprendieron? Sí. Ya. ¿Qué habíamos dicho? Que así como se forma la parte externa, tenemos la formación interna, la formación del paladar. La formación del paladar básicamente se origina a partir de la 7ª semana. ¿Y de dónde parte? En prominencias maxilares. Tienen que fusionarse para dar el paladar. Por eso es que les decía que hay una relación, la no fusión de estas prominencias maxilares con la alteración de los niños que tienen fisura labio-leporino. Involucra tanto al labio como al paladar. ¿Ok? Ok, entonces ya hemos visto toda la formación de la cara. ¿Qué involucra la formación de la cara? Prominencia. Tanto las prominencias como los arcos faringios. Acuérdense que los arcos faringios son 6 arcos faringios y cada arco faringio, chicos, los arcos faringios vienen sí o sí vienen en el examen. ¿Ok? Así que tienen que, es fija que vienen en el examen. No sé si músculos, si parte ósea, pero vienen en el examen. ¿Ok? Y las prominencias también es fácil, así que también les puedo abrir una pregunta del examen de Latinoamérica. ¿Ok? Vamos a pasar a otra estructura que la vamos a ver la próxima semana también, que es el aparato respiratorio. El labio leporino es parcial y completo, ¿no? Claro, a veces involucra solamente el paladar blando, y no Hasta acá involucra el nomás paladar llega y duro y el otro. paladar blando. Pero siempre involucra tanto labio como paladar. No, también tiene el paladar hendido, ¿no? Claro, porque si habla de fisura labio leporino, que involucra el labio y el paladar, no solamente el labio. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del aparato respiratorio, solamente la parte de la formación del aparato respiratorio, porque la próxima semana nos vamos a extender de todo el aparato respiratorio y el aparato digestivo. ¿Ok? Cuando hablamos del aparato respiratorio, acuérdense que al inicio este aparato respiratorio se encuentra comunicado con la vía digestiva, o sea, con la parte de la que se le sopla. Hay una comunicación tráqueo-esofágica. Que eso se tiene que aparecer un tabique para separar la vía aérea con la vía digestiva. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante en esta parte, en esta clase del aparato respiratorio? Es la formación del divertículo respiratorio o de la yema pulmonar. ¿Para qué me sirve esa yema pulmonar? Básicamente, esto lo vamos a ver la próxima semana. Esta yema pulmonar que va a dar origen, ¿a qué va a formar? Esta yema, ustedes ven acá, mi yema bronquial, ¿qué estructuras va a formar? La tráquea y dos sacos. Los bronquios. Acuérdense que tengo mi tráquea y tengo Y mi las yema yemas pulmonar. bronquiales. Esta yema pulmonar
tiene que desarrollarse a partir de la quinta semana para formar tanto los bronquios en el lado derecho como en el lado izquierdo. Acuérdense que en el lado derecho van a ser 3 espacios y en el lado izquierdo 2. ¿Por qué sería la diferencia? Por los lóbulos. Aparte de los lóbulos, porque en el lado izquierdo está el corazón. Entonces en el lado izquierdo siempre van a ser 2 lóbulos, tanto superior e inferior, y en el lado derecho van a ser 3 lóbulos. ¿Ok? Pero ¿para qué sirve toda esta formación? Habíamos hablado la semana pasada que la viabilidad de un bebé depende también de la maduración pulmonar. Entonces, esta formación de los lóbulos van a empezar a formar tanto sacos como alveolos. Y estos van a pasar por diferentes etapas que va a permitir que estos alveolos maduren. Ahora, la otra pregunta del millón sería, ¿la maduración pulmonar cuándo acaba y cuándo empieza? ¿Cuándo creen que empieza? ¿En la etapa prenatal o cuando recién nace el niño? Cuando recién nace. En la etapa prenatal tiene que empezar la maduración pulmonar. Claro. ¿Y cuándo acaba? ¿Cuando nace o después? Cuando nace. Cuando nace. Acaba después. Se dice que hasta en la infancia recién empieza o termina la maduración pulmonar. ¿Ok? Eso quiere decir que todavía el niño al nacer sigue con la etapa de maduración pulmonar. Ahora, ¿qué factor importante, aparte de la maduración pulmonar, tiene que tener este pulmón? ¿Qué sustancia? El El surfactante. Esto se da por el neumocito tipo 2. ¿En qué semana? ¿Se acuerdan? Tienen que poner la semana. Semana 6, 8. 5. Ok, ya repasar en qué semana. 12. No. A 12 todavía ni siquiera vive el bebé. Ya, entonces lo que les he explicado, lo que quiero que se acuerden de esta parte, la semana que viene vamos a ver esófago, tráquea y toda la vía digestiva. Entonces, cuando hablamos de maduración pulmonar, como les había dicho, esta maduración pulmonar empieza en la etapa prenatal y va a acabar en la etapa de la infancia, básicamente en la primera infancia. Quiere decir que hasta esta etapa de la infancia tienen que madurar los alveolos del niño. ¿Ok? Hay 4 etapas con 4 periodos de maduración pulmonar. Esto también viene en el examen. El primer periodo es el periodo pseudoglandular. Tengo mi periodo canalicular, mi periodo sacoterminal y por último mi periodo alveolar. Cuando empiezo con mi periodo pseudoglandular es cuando el niño tiene una edad de 5 a 16 semanas. O sea, mi feto es entre la semana 5 y la semana 16. ¿Qué pasa acá? Porque va a formar o va a continuar, acuérdense que tiene su yema bronquial, va a encontrar las ramificaciones de los bronquioterminales. Entonces, si les preguntan en el examen, el periodo pseudoglandular, ¿de qué semana? ¿Qué semana abarca? De la quinta semana hasta la semana 16. ¿Y qué es lo que qué estructura lo compone? Los bronquios terminales. Mi segunda etapa es el periodo canalicular. Mi periodo canalicular obviamente marca de la semana 16 y la semana 26. En esta semana, si se acuerdan, me van a ir a repasar, ya tengo mi surfactante. ¿Ok? Y cada bronquio terminal que viene se va a subdividir a bronquio respiratorio. Entonces ya tiene lógica que el nombre cambie de bronquio terminal a respiratorio. Porque acá ya tengo mi sustancia que es el surfactante. ¿Ok? Acá cambia el bronquio terminal a 2 bronquiolos respiratorios. Y a su vez se va a dividir en 3 conductos alveolares. O sea, acá tengo 2 divisiones de mi bronquiolo terminal.